thinking of you. I'm thinking of you. Lời yêu còn mãi nơi đây cất sâu trong tim này, dù tháng năm không đổi thay. Thinking of you. Hola mis amados seres, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio lleno de luz, sabiduría y mucho aprendizaje. Bienvenidos a nuestras tertulias más allá de la medicina. Hoy veremos un tema muy curioso, ¿no? Alopatización de la IA, que está ahorita también en la boca de muchos, y práctica de la consulta de naturopatía. Les recuerdo que la idea de nuestras tertulias es dar a conocer métodos, opiniones de diferente índole, todo relacionado con el despertar de la conciencia y de nuestra sanación. Pero ojo, recuerden que todas las opiniones dadas en este espacio es meramente experiencias, conocimiento de las personas que están invitadas y que exponen sus opiniones, ¿ok? Entonces, gracias por sintonizarnos. Hoy vamos a explorar un tema crucial que está hablando sobre el futuro de la salud natural. La alopatización de la inteligencia artificial en el contexto de la consulta de naturopatía. Bueno, inteligencia artificial, Dios mío, ese es un tema que de verdad que nos hace pensar, ¿es bueno o malo? Vamos a decir, tiene un enorme potencial, eso sí, está entrando de lleno a nuestro ámbito, de todos los ámbitos, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la tecnología, sino también en el ámbito de la salud. Sin embargo, surge una pregunta fundamental que creo que muchos se están haciendo. ¿Está la IA adoptando un enfoque puramente alopático? Hablando de la alopatía, de la medicina, centrado en el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento de los síntomas, o puede realmente capturar la esencia de la naturopatía, porque recuerden que la naturopatía no se enfoca solo en la enfermedad, sino en el individuo como un todo, buscando las causas profundas del desequilibrio y promoviendo la salud integral. Por eso, el gran desafío es cómo integrar esa IA para que sea una herramienta que fortalezca esta visión holística en lugar de replicar un modelo fragmentado. A lo largo de esta sección desglosaremos este concepto y veremos cómo podemos aplicar la IA
de manera práctica y ética en nuestras consultas, respetando los principios de la naturopatía. Exploraremos cómo esta tecnología puede ayudarnos a potenciar nuestra labor como terapeutas, en este caso, y a ofrecer como una atención más completa a nuestros consultantes. Entonces, ¿están listos para abordar, adentrarnos en este fascinante debate? Bueno, vamos a comenzar, y para ello tenemos aquí a tertulias el profesor Frank Guilarte, amigo, naturólogo, psicoorientador, fitoterapeuta, gerente nacional de ventas del laboratorio Biofarm, consultor empresarial y con 40 años de experiencia en la industria farmacéutica venezolana. Entonces, bienvenido, Frank, un honor volverte a ver en nuestro espacio. ¿Estás así? Tienes que darle la vuelta a la cámara. Sí, te escucho, pero te veo así. Tienes que... Sí, te escucho, pero te veo al revés. Así. ¿Así? Sí, así sí. Excelente. Entonces, Frank, lo primero, como siempre, unas preguntas que tengo para ese tema tan interesante es la práctica de la consulta de un momentico, vamos a ver, el título, ese título que le dimos de alopatía, la IA, la naturopatía, la alopatía, realmente, ¿por qué viene ese título? Ok, ¿me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí. Ok, bueno, mira, en primer lugar, de verdad que el título es bastante envolvente, en el sentido de que cuando estamos implicando tres términos: el término alopatía, el término inteligencia artificial y el término naturopatía. ¿Ok? Porque cuando hablamos de esos tres términos por separado, pareciera que ninguno tiene nada que ver con el otro, y es al contrario, pues. Entonces, para nosotros poder definir el término o el título que se le dio a este conversatorio, que por cierto a usted le gustó demasiado, es precisamente saber diferenciar que existe 1, 2 y 3 conceptos tan, digamos, radical en primero, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, tenemos que saber que la inteligencia artificial no es esa película del año 3000 que las personas pensamos que podemos adquirir en algún momento. Hay digamos, conceptos o prototipos de inteligencia artificial, como por ejemplo una Alexa, como por ejemplo algunos que existen de algunas cosas, pero el concepto de inteligencia artificial viene siendo manejado desde hace muchísimo tiempo. Ya en el año 1956, por primera vez, se utilizó el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que la utilización de programas de computadora, la utilización de algoritmos matemáticos, la utilización de uso de los datos estadísticos segmentados y que permitan una real utilización para funciones que puedan servir de apoyo, ¿verdad?, en las tareas cotidianas del ser humano. Esto es bueno establecerlo, porque cuando nosotros decimos inteligencia artificial, vamos a pensar que es un robot tipo Arturito que va a venir a revisar al paciente
hola, hola, soy Arturito, tú tienes esto, tienes aquello. No es así. Estamos a años luz de eso. Estamos a años luz de eso. Pero también tenemos que saber que la inteligencia artificial no es de 2 o 3 años atrás. Cuando tú, por ejemplo, utilizas una tabla Excel, donde tú colocas un nombre en una celda y lo repites a 4 o 5 celdas atrás y el nombre te aparece completo, ya ahí estamos hablando de inteligencia artificial. Ya ahí estamos hablando de repetición, de sincronización, de almacenamiento de datos que permiten hacer un trabajo más viable. ¿Sí? Claro. Claro, y aquí este Filiberto dice, la computadora maneja mucha información, pero la diferencia es que la inteligencia artificial es que puede aprender, por eso es que le dice inteligencia. Y también dice, el impacto de la IA en la humanidad será profundo porque repotencia la efectividad de la producción, si se usa correctamente, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber que hablar de inteligencia artificial no se trata de un robot que va a venir a sustituir al terapeuta. Se trata de herramientas que nos van a permitir tener control sobre la visita del paciente, cuándo fue la última vez que vino, cuándo vuelve a venir, y de otras herramientas que nosotros estamos utilizando y que difícilmente algunas personas puedan decir que sean productos de la inteligencia artificial. De naturopatía, por ejemplo, te puedo decir que el analizador cuántico, el analizador biocuántico, eso es una herramienta de la inteligencia artificial, y nosotros los terapeutas tenemos más de 15 años, sí, quizás un poquito más, utilizándolo, y esos son herramientas. Como te dije, el ejemplo de la tabla Excel sigue siendo viable. Todo lo que tú uses de algoritmos que sean incorporados a la interpretación, a la acumulación, a la interpretación de los datos que tú puedas obtener, nos pueden ayudar en algún momento dado. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la consulta de naturopatía, nuestra consulta es una consulta de orientación en poner en función del restablecimiento, fomento y mantenimiento de la salud del ser humano, y tiene que ver con sus macrofunciones, tiene que ser con su estilo de vida, tiene que ser con... Es algo tan integral, que es muy fácil que cualquier persona que trate de pasar una consulta de medicina natural se le escapen detalles. Se le escapan detalles, así como se nos escapan en el momento. Oh, se paró. Internet, se le fue el internet seguramente. Ajá, vamos a ver si se reconecta. Ese ocurre, se va la electricidad. Ajá, vamos de nuevo. Ajá, no, pero ahora no lo agarra. Ajá, ahora ya no lo agarra. Ajá. Tiene que salir y volver a entrar. Si me está viendo. Ah, bueno, así. Se reconectó. Adiós. Es que ajá. Estábamos en el punto de identificar herramientas de la inteligencia artificial. Un Arturito, vuelvo insisto, pues, que es la mentalidad que nosotros podemos tener. Es una herramienta que pues, por ejemplo, amiga Axana, te puedo hablar de ideología, una técnica ancestral de ver el iris del ojo, pero en estos momentos, por ejemplo, existe el iriscopio. ¿Qué es el iriscopio? Tiene unas bases en medicina natural, pero usted toma una foto de lo que es ese iris de la persona y el iriscopio
los diagnósticos que nosotros deberíamos saber, ¿cierto o falso? Claro, para eso es la inteligencia artificial, se vuelve de una vez más poderoso, vamos a decir, hace conclusiones como más rápido, ayuda al terapeuta, esa es una herramienta de ayuda al terapeuta, para hasta te puede dar algunas sugerencias de sanación, ¿verdad? De recetas como más efectiva, más rápido. Claro, y aspectos que en un momento dado, en una consulta, a uno no le da oportunidad de seguir. Yo he tenido muchos casos donde yo utilizo el analizador cuántico. Yo utilizo el analizador cuántico como corroborador de los puntos energéticos de mis pacientes, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Que en la consulta de la naturopatía, además de todos los conceptos que tú debes tener diferentes a la otra consulta, ¿verdad? Está un factor muy fundamental que es la interpretación del paciente en lo que usted le está informando. Si usted no se gana al paciente, ni que tengas las 40.000 herramientas de medicina natural o medicina alopática, usted va a lograr que este paciente siga su proceso de sanación. Recuérdate lo que decía Hipócrates. Hipócrates también decía que debes preguntar al paciente si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo llevaron a enfermarse. ¿Cierto? Claro. Entonces, la inteligencia artificial, las herramientas de la inteligencia artificial te permiten, por ejemplo, una mejor organización de tu consulta, una mejor organización de tu tiempo y te permiten una interacción de los datos que tu paciente te esté dando en su momento. ¿Por qué? Porque va a tomar en cuenta lo que ella viene acumulando, lo que ella viene, digamos, decantando de otros aspectos que en un momento dado a ti se te pueden ir en una consulta. Sí. ¿Ok? Sin embargo, la inteligencia artificial, no solo en el campo de la medicina, en cualquier otro campo, tendrá siempre algo que jamás podrá tener ninguna máquina. Una máquina podrá tener toda la estadística, una máquina te podrá tener absolutamente cualquier información, datos del que tú quieras, pero lo que un ser humano piensa en un momento dado, eso no lo podrá tener jamás ninguna máquina. Y en el caso, por ejemplo, de la parte claro, fíjate que por ejemplo en el caso de una de mis herramientas favoritas, psicoorientología, la emoción que hay detrás de la enfermedad. En el programa anterior lo conversamos, pero hoy vuelve a estar ahí. ¿Cómo puedes tú decir lo que un paciente puede sentir a través de una situación o una circunstancia que solo él le da interpretación? Vuelvo, insisto, se le fue la pareja, o puede estar en una licorería celebrando, o puede estar en una iglesia llorando. Sí. Se murió el papá y la mamá. Hay que ver, le dolió demasiado, o puede estar afirmando que de ahora en adelante es millonario. Yo he tenido pacientes que he tenido que ir a ver para sacarlo de cuadros depresivos severos porque se le murió el gato. Ajá, y entonces, o sea, ¿quién soy yo para decirle la emoción que sentía con ese gato? Siente que se le murió papá a la mamá y yo voy a darles el pésame, voy con aquella cuestión y está la paciente completamente normal. Ah, gracias. Ajá, entonces, esto, por ejemplo, ¿cómo puede ser una inteligencia artificial para decir, fulano, se le pasó tal episodio, tiene que suceder esto? No. Ahí entonces donde entramos, donde siempre puede ser una herramienta, no es el definitivo de lo que tú estás haciendo. Un complemento. Es un complemento para las terapias
que ayuda a diagnosticar, vamos a decir, más rápido o a llegar al punto más rápido por toda la información que maneja la IA en ese instante, que por supuesto la copia es del cerebro, de nuestro cerebro de ser humano. Lo que pasa es que a veces no tenemos esa habilidad tan rápida. Aquí Filiberto dice, en lo social, la instalación de sistemas totalitarios de tal manera que afecte a la gente que no tenga voz de cómo la IA afecta a nuestra sociedad. La IA amenaza con la pérdida de empleo, aumenta la desigualdad social y es gestionable ética ante o ente para su toma de decisiones. Bueno, todo depende del enfoque que se le da. Nunca la tecnología es inherente entre buena o mala, solo la persona que lo programa o lo controla. Así como un cuchillo se puede usar para la cocina o para cosas maléficas, ¿no? Todo depende del uso, como decían algunos invitados en nuestro tertulia. Exactamente, y vuelvo al concepto que vimos al principio. Cuando tú hablas de inteligencia artificial, es un concepto que tiene más de un siglo utilizándose. Son muchísimos años que se han utilizado para decir que es donde los algoritmos, donde las redes de información van acumulando datos y nos dan una posible estadística. Entonces, si tú, por ejemplo, hablas de que yo en mi consulta de medicina natural agarro y tabulo a mis pacientes y me dicen cuándo tienen que venir y me avisan 2 o 3 días antes para que mi paciente venga, ¿entiendes? Ahí tenemos un uso muy racional de lo que puede ser la medicina natural. Si mi paciente viene y yo escribo o yo cargo los datos de dónde está él, eso me puede hacer o sea, cuando digo yo está él, me refiero cuáles son sus hábitos, qué hace, su edad, en qué ciudad reside. Y si la inteligencia artificial me da un perfil que me pueda ayudar o me pueda dar una orientación adicional, es muy diferente, vuelvo e insisto, a creer que si voy a tener un Arturito, que ese Arturito me dé a mí, pase la consulta por mí, es muy diferente. La inteligencia artificial ha avanzado demasiado. Si tú hablas de una Alexa, y cuando hablo de Alexa me refiero al bulbo ese que la gente compra y lo pone y le pide radio, le pide lo que sea, estamos bien lejos de que no solo en medicina natural, en cualquier tipo de medicina, eso pueda sustituir la consulta. Bien lejos. Pero no podemos utilizar las herramientas que nos está prestando la tecnología de hoy para predecir ese tipo de cosas. Cuando los naturólogos que ya tenemos más de 15 años utilizando el analizador cuántico no es más que un centro de compilación de información donde cruzan una onda vibracional que está programada al día que tú naciste, a tu contextura, a tu tamaño, a tu peso y a tu día de nacimiento. Crea una onda vibratoria que te interacciona contigo cuando agarras la varilla y te dice cuando tu cuerpo está reclamando algún auxilio. Eso es inteligencia artificial. Es que no lo decíamos, pero eso es inteligencia. Vuelvo, insisto, inteligencia artificial es una herramienta muy útil que va desde una simple hoja de Excel, que va desde un simple manejo a correo electrónico, que va desde una simple transcripción de datos hasta cosas mucho más profundas, que todavía nos falta llegar a cosas mucho más profundas, es verdad. Pero, como lo dije anteriormente, el ser humano tiene algo que se llama interpretación de las circunstancias,
que jamás ninguna máquina podrá predecir cuál es exactamente nuestro sentimiento en ese particular. Fíjate que en los años 80, cuando se popularizó que la inteligencia artificial iba a acabar con el mundo, estamos hablando de 80, es decir, 45 años atrás, se pensó que cuando Garry Kasparov perdió una computadora, bueno, aquí llegó el hombre, hasta aquí llegó, y no fue así. O sea, si tú colocas una computadora para analizar 4000 jugadas en un movimiento, es muy diferente cuando tú utilizas un ser humano. Pero de ahí a que eso pueda sustituir una consulta, estamos bastante lejos. Pero lo que sí estamos bastante lejos y lo que no debemos hacer es dejar de utilizar ese tipo de herramientas que nos pueden ser muy útiles en un momento de una consulta, en un momento de una organización, en un momento de buscar cosas que en un momento dado no da chance de interrogar o de saber en un paciente, y eso es así. Yo he tenido casos, por ejemplo, donde llego a una jornada de salud que tengo poco tiempo y veo a un paciente, y cuando le paso al analizador cuántico, resulta ser que sale, por decirte algo, la próstata volando, y ya a mí ni se me había ocurrido preguntarle al paciente si el paciente tenía o no tenía disfunción eréctil o tenía problemas de próstata, ¿sí? Sí, claro, desde los años 80 empezaron a salir esas películas alarmantes de, por ejemplo, Terminator, donde mostraron cómo la inteligencia artificial se adueñó del mundo, persiguiendo al ser humano. Claro, todo eso quizás parece fantasía y en ese entonces parecía muy lejano. Ahorita lo estamos viviendo en su auge. Y por eso es que es tan importante de hablar sobre ello, para que la gente no se, vamos a decir, no se relaje al tener esa herramienta y se le dé todas las decisiones que tome la IA, esa es la correcta. Para eso, como usted dice, es el discernimiento, el análisis de cada caso en concreto, aparte de las emociones. Salieron hasta películas que empezaron a enseñar a la inteligencia artificial a vivir emociones, ¿ok? Que eso yo creo que es lo más difícil. Ahí es donde nosotros tenemos un gran recorrido, ¿no? Con entendiendo un poquito más las emociones, pero de tete a tete, de persona a persona, de estudiando el caso de cada quien. Y aquí de una vez quiero leer lo que dice Filiberto. Dice: en la revelación del ser uno, la IA esclavizará seguramente al hombre en el 2300 hasta el 2800, pero esa línea del tiempo fue cambiada. Claro, todo depende de cómo nosotros como seres humanos llevemos esta línea, esta innovación que está ahorita surgiendo, y por eso es que hay que trabajar mucho con los niños, con los jóvenes, para que no se nos duerman viendo todos esos jueguitos y no participen en la vida real, porque entonces ellos, el problema de la IA es que muchas personas empiezan a vivir una vida virtual y no real. Entonces, ¿para qué vinieron a este mundo? Digo yo. Claro, exactamente, es así, pero vamos a hablar, por ejemplo, de los efectos negativos de la IA. Los efectos negativos de la IA serían, entre otras cosas, lo que usted está mencionando. Entre otras cosas, también podemos hablar de deshumanización. La palabra deshumanización es precisamente eso, el no sentir el ser humano como tal, las relaciones interpersonales, los niños interpretando otras cosas, porque en estos días recientemente pude ver donde hablaba de una persona maestra, pero usted se crió viendo comiquitas, porque mi hijo no lo puede ver. Las vibraciones, los carteles de anteriormente eran 60 imágenes, por eso se llamaban dibujos animados. Eran 60 dibujos animados
por cada minuto. En este momento hablamos de 1500, o sea, de 60 a 1500. Es una velocidad que deja al cerebro totalmente dopado, totalmente dopado. Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, fíjate, ahí está el caso de las comiquitas de inteligencia artificial, no son benéficas. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la alopatización, ¿por qué yo hablo de alopatización? Yo hablo de alopatización porque pareciera ser que el naturólogo de hoy día quiere parecerse al médico tradicional, que nosotros, digamos una cosa, tratamos de llevar hacia una parte más holística, ¿ok? Hacia una parte que entienda que la persona no es solamente las rodillas si soy traumatólogo, no es el corazón, si yo soy cardiólogo, no es el pulmón si yo soy un neumonólogo. No, el ser humano es algo tan complejo que tiene que ver con su estilo de vida, que tiene que ver con su microbiótica, con los 4 cerebros que nos hablaba el doctor Azócar, que tiene que ver con cosas que cuando vamos a la consulta de medicina natural, de naturopatía, tenemos que tener completamente claros. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, y lo he dicho en muchísimos congresos, que no entiendo el por qué cada vez que un naturólogo se gradúa o pone un aviso, sale con un estetoscopio en el cuello. Esta herramienta, que yo sepa, la Movinar, por ejemplo, nunca se ve ocultación. ¿Por qué? Porque si una persona viene con problemas del corazón, hay que tratar cuál es la emoción que está produciendo esa alteración en el corazón, cuál es la nutrición que no está recibiendo de manera concreta, cuáles son las macrofunciones que el paciente no está cumpliendo, como por ejemplo las evacuaciones, la toma de agua, el sueño. Todo eso debe evaluarse, porque es ahí donde va a estar la respuesta de por qué ese corazón está alterado. Pero yo no hago nada con medir la presión del corazón. Si el corazón está en 140, 80, 150, 90, ahí está, sigue estando. Y si yo uso la ocultación y veo la taquicardia, veo lo otro, si el paciente me lo viene manifestando, ¿para qué voy a seguir? Ojo, no quiero decir que la herramienta sea inútil, porque para eso existen los cardiólogos, y los cardiólogos la utilizan, porque es otro el abordaje, pero estamos hablando de la medicina natural. Entonces, no puedes negar esa herramienta, pero entonces, ¿por qué negar las otras herramientas? El iriscopio, por ejemplo, vuelvo e insisto, el analizador cuántico. El analizador cuántico está ahí, los puntos energéticos están ahí, ¿ok? El diagnóstico por lengua, saca la lengua, verla, vamos a ver, ¿por qué me puede ayudar la medicina, digamos, la inteligencia artificial ahí? Porque me permite hacer una comparación con lo que yo estoy viendo en esa lengua, puede llevarme a una proyección y puede darme más información que me permita a mí individualizar el tratamiento. Entonces, esta palabra es clave: individualizar el tratamiento. La herramienta puede ser muy general, pero entonces va a depender de la sapiencia, la sabiduría y la preparación que tenga el naturópata para saber qué hacer con la información que está recibiendo. Claro, vamos a decir, llegó un punto en la alopatía donde de verdad que empezó a aparecer IA, porque fue deshumanizada, como usted dice. Siguiente, 20 minutos, siguiente, y rápido, todo rápido, un programa especial para esta dolencia, toma, y prácticamente llegó a ese punto. Entonces aquí es donde la naturopatía
está demostrando que un paciente tiene que llevar otro trato, hay que investigar su estado de familia, emocional, qué le ha ocurrido antes de comenzar esa enfermedad. Entonces, claro, en la medicina alópata llegó un momento que no tenían tiempo de todo eso, porque llegaban tantos enfermos que no les daba espacio para atenderlos con ese detalle como lo pueden hacer un naturópata que quiere indagar más. Aquí dice Filiberto, dicen los maestros espirituales que no se pueden permitir que la IA manipule el ADN porque está programada para desconectarte del código Cadistu que te convierte en Dios. Ojo, entonces está controlada. Eso dice Filiberto. Okay. Volvemos a decir, el doctor Filiberto, gran amigo, le mando muchos saludos, pero aquí entonces estamos entrando nuevamente en lo que te estoy comentando, de pensar que la inteligencia artificial es Alexa, pensar que la inteligencia artificial es los cambios genéticos, pensar que la inteligencia artificial es nada más que, digamos, la ingeniería genética con cambio de genes. No, o sea, es un término que tiene más de 100 años siendo utilizado. Es un término que abarca a todos aquellos programas y todos aquellos algoritmos matemáticos, y fíjate que cuando nosotros, usted y yo, hablamos acerca de hacer un programa hablando de inteligencia artificial, usted sabe que lo preparé en menos de 24 horas porque mi formación es de ingeniería, mi formación es de matemáticas, mi formación es de circuitos electrónicos, y por eso yo me siento tan cómodo cuando hablamos de términos como inteligencia artificial, me siento tan cómodo cuando hablamos de términos como medicina cuántica, sin abandonar el aprendizaje que he tenido de mis maestros. Entonces, inteligencia artificial es desde la organización de tu agenda, desde la organización de todo lo que tú vas a hacer con tu paciente, del manejo de la información que tú tengas a tu paciente y de la proyección que pueda hacer en un momento dado, un sistema computarizado, un sistema que te permita a ti decir o digamos o predecir o abrirte el espectro de cuáles son los aspectos que puedes tú cambiar de tu paciente. ¿Para qué? Para que te permitan tener una mejor visión. Organizar. ¿Okay? No es el Arturito que tú le vas a tocar la cabeza y te va a decir qué vas a hacer. No es así, porque a pesar de todas las estadísticas que se tengan, volvemos a insistir que es lo que el paciente siente, la interpretación que le da el paciente a su circunstancia única, a su entorno único. Y ese entorno único, por supuesto que dentro de la medicina natural lo podemos manejar con cambios en el estilo de vida, con eliminar las cosas que está pasando, pero siempre llevando en cuenta de que el paciente debe incorporarse. Fíjate que el programa anterior nosotros hablamos de esa población donde las personas eran felices porque compartían. ¿Recuerdan? Bueno, entonces en esta ocasión volvemos a decir lo mismo. El paciente debes incorporarlo a su proceso de sanación. Usted puede ser el doctor Rafael García Chacón con Rey frente a ti, pero si no existe la interacción y usted no está convencida de que ese proceso es parte integral de su sanación, me vas a disculpar. Y cuando hablo de mi maestro, el profesor Rafael García Chacón, lo digo por respeto que le tengo a esa autoridad en medicina natural. No lo hice por burla. Sí, ok. Bueno, aquí Filiberto dice, su ponencia es brillante, la IA hace más efectivos los sistemas, pero tiene sus cuidados.
Por ejemplo, en el manejo del sistema de misiles nucleares. Bueno, se usa en todas partes, ahorita quieren implementar. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, Frank? Es seguir mostrando que la IA tiene una excelente ventaja como herramienta para facilitar y acelerar los diagnósticos, porque no, quizás una observación de qué tipos de terapias podría aplicarse a ese individuo que vino a la consulta, pero concretar una terapia precisa solamente lo puede lograr un ser humano experimentado con todas las herramientas de naturopatía que por lo menos nosotros tenemos. Claro, con la interpretación que vemos en conjunto con las emociones y en conjunto con la empatía y en conjunto con el criterio y con la manera de pensar de el paciente. Como le dice el doctor Castro habla de asiente. Uh-huh. Mi récipe dice, lo aclaro a mis asientes. Digo, mira, aquí dice asiente, no es un error ortográfico. Asiente porque usted tiene que hacer con su salud. Y les aclaro. En clase, por ejemplo, a veces me dice el doctor, tú eres muy fuerte, Frank. No soy fuerte, doctor. Cuando yo le digo a los estudiantes, si un paciente le dice, no creo en medicina natural, párese, dele la mano, abrácelo, felicítelo y dígale, vuelve, crea. Así es sencillo. Sí, así es que el creer ese es la principal bandera para la sanación, porque si quiere alegar solamente al doctor, eso no es cierto. De verdad, uno tiene que invitar al consultante, yo lo llamo así, no quiero ni paciente ni asiente, al consultante a que tome la rienda en sus manos y también aplique, porque es un 50 y 50% realmente a la hora de sanar. De todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos subrayado en nuestras tertulias, justo es una reflexión para todo, que ya no es solamente alegar a los terceros y echarle la culpa, sino que por supuesto hay que analizarse, observarse, autocontrolarse y etcétera, etcétera. Claro, exactamente. Y otra de las cosas que vamos a decir para concluir, cuando tú hablas de la inteligencia artificial ha venido como a cerrar esa brecha que antes sentíamos entre el médico alópata, y a veces algunos médicos sienten mal cuando yo le digo alópata, pero el médico que tiene ese tipo de formación, y lo que tú ves en la calle, lo que tú ves en las redes sociales. Comentaba yo hoy que en las redes sociales recientemente se celebró el Congreso Nacional de Gastroenterología y me quedé sorprendido de ver a más de 8 médicos que entrevistaron y que les decían que hablaran sobre su experiencia, sobre el reflujo, sobre enfermedades comunes, y todos hicieron un verdadero collage en nutrición, en emociones, en masticar, en tomar agua, y yo, wow, cuánto ha avanzado la medicina natural. Sí. Porque de verdad que no es el avance de la medicina natural, no es que Frank Guilarte, no es que García Chacón, no es que el doctor Castro salga a atender a todos los pacientes, sino es que entendamos cualquier persona que atiende a un paciente, que está un individuo, que sabe, que debe saber que hay macrofunciones, que existen emociones, que la nutrición es importante, que
la biótica es importante, que el agua es importante y que todo forma parte de un ser holístico. Y eso avanza a pasos que ya no lo van a detener. A lo mejor quizás no nos den el crédito y que quizás no lo tengamos y no lo pedimos, porque de las personas que me formaron a mí y de las personas que de mi entorno, no queremos eso. Queremos es tratar de que las personas se beneficien lo más posible de un estilo de vida sano, que se beneficien lo más posible de unas emociones sanas, que se mantengan alejados de enfermedades que son causadas y está demostrado como las emociones, que es el cáncer, por ejemplo, y la ingesta de azúcar. O sea, hoy comentaba con un paciente que me preguntaba sobre el por qué decíamos que el cáncer estaba asociado al azúcar. Los marcadores para que se haga un estudio y el paciente salga positivo o no del cáncer son soluciones glucosadas con un marcador fosfórico. ¿Qué quiere decir eso? Que donde se queda el azúcar acumulada, que lo puede determinar la tomografía computarizada. Ajá, el rayo está ahí, lo incrustamos, pero es el azúcar. El cáncer llamó al azúcar y la paró ahí. ¿Qué más evidencia entonces quieres tú que el azúcar puede causar eso? ¿De cuántos? Mira, yo creo que y yo soy una de las personas que lo puedo decir con mucha digamos, autoridad, porque formo parte de un grupo, nos dedicamos a pasar acción en jornada de salud. La cantidad de pacientes que uno ve, créeme que me quedo corto si digo que el 99% de los pacientes hay que quitarle el azúcar. Entonces, si hablamos del azúcar, imagínate tú, porque entonces poner marcadores como la inteligencia artificial que te puede ayudar en un caso en tela de juicio. No pongamos en tela de juicio nada. No pongamos en tela de juicio absolutamente nada. Vamos a buscar todas las herramientas, vamos a buscar qué podemos apoyarnos, vamos a buscar qué nos puede ser útil y dejemos el egoísmo y creernos dueños de la verdad. El programa anterior te lo dije y yo quiero que hoy terminemos con esta reflexión. No somos absolutamente dueños de la verdad, jamás lo seremos. Somos portadores de una visión, somos portadores de una conducta, una promoción de un estilo de vida, una implementación de unas ciertas terapias que han demostrado poder ayudar en la continuidad de la vida del ser humano, de la sobrevida. La salud del ser humano está arraigada y estrechamente relacionada con la evolución de las ciencias médicas. Si las ciencias médicas han tenido sus errores, los han tenido, pero hace 2 años la expectativa de vida del hombre era 35 años. Hace 200 años era apenas 40. Hoy en día pasamos de los 60. Entonces, no podemos poner en duda. Pero la cuestión es que no ha mejorado la calidad de vida. Podemos, si no tomamos conciencia, lamentablemente, ¿no? Que las enfermedades siguen ahí y han avanzado y rejuvenecido, como yo dije. Digo que en algunos casos los niños, ahorita muchos están naciendo con enfermedades de adulta que antes no ocurría. Pero eso es por los mismos hábitos que estábamos hablando, la importancia de elegir, de participar en nuestra sanación. Y no es tanto, bueno, por lo menos yo me he dado cuenta también en mis consultas, ya también más de 20 años, que, satanizamos el azúcar, pero cuando nos interesa también decimos cosas
no decimos tanto sobre las carnes, porque no nos interesa, aunque también hay estudios relacionados que justo las carnes que también promueven el cáncer, alimentan el cáncer, y bueno, hay un montón de cosas. Lo que tenemos que elegir, cada quien elige su camino, no le podemos así, cada quien de nosotros es compartiendo nuestras propias experiencias, ¿correcto? Y la verdadera intención de todo esto es que se abra esa puerta de curiosidad y cada quien, como yo digo, haga su propio rompecabezas, que para vivir como según libre albedrío, como dicen también muchas escrituras, y realmente no hay como usted dice, no hay una receta única para todos. Okay, podemos simplemente seguir unas recomendaciones y bueno, lo que mejor le conviene a cada quien. Bueno, yo de verdad mi conclusión es que tenemos que utilizar la IA para como herramienta, pero no que nos lleve a la catástrofe como en Terminator, sino que la usemos inteligentemente, recordando que somos seres humanos, emocionales, intelectuales, intuitivos también, y eso es lo que nos hace seres humanos. ¿Okay? Bueno, últimas palabras, Frank, para terminar, como tú lo dijiste, pero bueno, ya estamos bastante avanzados, muy interesante el tema y hay que seguir promocionando ese tema. Claro que quiero seguir promocionando, pero exactamente igual que todo lo que hemos hablado y el perfil de todos sus programas, ¿ok? Hay que escuchar 2 o 3 caras de la moneda, por decirlo de alguna manera. Que saber que todo en esta vida tiene cosas buenas, entonces debemos sacar siempre el provecho de las cosas buenas. Debemos entonces de saber que la inteligencia artificial, vuelvo, insisto, viene desde cuando tú haces una tabla de simple Excel, cuando manejas una computadora, cuando manejas un teléfono, cuando manejas un microondas, cuando manejas un reloj despertador. ¿Ok? Son cosas que se llevan con estadística y tenemos natural mucho tiempo utilizando herramientas de la medicina, de la inteligencia artificial, como es el iriscopio, como es, por ejemplo, el analizador cuántico, como es, por ejemplo, el resonador. Todas esas son herramientas que están basadas en estadística, en algoritmos, en ecuaciones matemáticas, en todo lo que tenga que ver con data. No es malo. Lo que es malo es depender solo de eso. Depender solo de eso, eso no va a ser así. La medicina natural tiene una excelente herramienta en la inteligencia artificial, pero creo que en el momento en que tú te incorpores, la utilices y la aprendas a utilizar, va presa de su única debilidad, que es, desde que estamos hablando, lo he repetido, la interpretación de cada ser humano, de la interpretación de la realidad que cada paciente pueda sentir. Tú puedes poner una foto y la inteligencia artificial te puede decir, esta persona se parece a 150,000 en este estado, pero no te puede decir nunca, ni te lo dirá, esta persona siente remordimiento, siente depresión, siente rabia, siente odio, siente celo. ¿Ok? Y esos son sentimientos y son aristas que son lo que van al final de terminar de completar lo que puede ser tu diagnóstico en esa modificación en el estilo de vida
del paciente. Es decir, que seguimos hacia inteligencia artificial, seguimos dependiendo de que nuestra consulta sea lo más holística posible, en el sentido de que entendamos que cada individuo es un individuo y que tratamos al individuo y no a la enfermedad. ¿Ok? Así es, entonces la inteligencia artificial vino para facilitarnos el trabajo, vamos a verlo así, no para sustituirnos el trabajo. Entonces, mis amados seres, si sienten que estas tertulias les están despertando ese conocimiento, memoria, vibran en sus corazones, sigan estas temáticas, apóyennos para seguir promocionando toda esa sabiduría ancestral y la moderna, ¿por qué no? Los invitamos a que nos sigan como buscadores de la verdad, que cada quien armará su rompecabezas. Suscríbanse en los canales también de Fran. Si quieres, puedes dar tu teléfono para cualquier consulta que te quieran hacer, por favor. Tengo mis redes sociales que son @topfarmacos, Top Fármacos, ok, tanto por Instagram me pueden buscar y en mis redes sociales me van a conseguir por Facebook como Fran Guilarte, así sencillo, Fran Guilarte, me pueden buscar a través de Facebook. Excelente. Contáctenme por Facebook y yo les puedo hacer llegar la información, pero es de un agrado participar en este tipo de programas donde usted al final está diciendo la palabra clave. Vamos a dejar a que cada persona tenga su libre interpretación de lo que debe hacer. Lo que sí, vuelvo, insisto, que siempre lo he dicho en todos los programas donde me han entrevistado, es no somos dueños de la verdad. No. ¿Ok? Cada quien con sus experiencias, somos humanos. Gracias, Fran, por tu participación nuevamente y bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Besitos a todos. Chao, chao. Que vienen muchos, ¿oíste? Ah, sí. Chao, chao.